came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Lauren Larson y Joseph Larson. Y tenemos un panel un poco liviano el día de hoy. La gente no está aquí. Hemos tratado de perder peso. Bueno, está funcionando entonces. Gracias, sí. No sé lo que está sucediendo, pero aquí están. Porque, bueno. Bueno, yo no sé, soy redondo y el redondo es una condición, ¿verdad? No hay necesidad de responder a eso porque ustedes saben que Consideren la fuente. yo no lo iba a decir así, pero Sí. sí, yo creo que sí, aplica eso. Considere la fuente de donde viene el comentario. Bueno, alguien sale a predicar. Sí, así es, gracias a Dios. 16 de enero estaré este fin de semana un servicio en la iglesia Natchez Church of God, Natchez, Mississippi. Estaré con el pastor Brian Monahan y la congregación domingo en la mañana a las 10:45 a.m. Y después, el 29 y 30 de enero estaré en Murfreesboro, estaré con Bobby Sharon Cornell un fin de semana. Sábado estaremos en el Ramada Inn en Murfreesboro. Y el domingo estaremos en la iglesia de Covenant 1134 en Murfreesboro a las 10:30 a.m. Así que sí, están disponibles en cualquier localidad. Nos encantaría verlos ahí. Dile a Bob de mi parte que esas iglesias están allí para él. Le diré, Estoy claro seguro que sí. es algo que a él se le ha olvidado. Sí, sí, le diré. Él agradecerá mucho el saludo, estoy seguro. Probablemente anticipó otra cosa. Bueno, pero esperamos estar con él. Bueno, que tengan una tremenda campaña. Él es un hermano muy especial que ama a Dios. Él y su amada esposa son un excelente equipo para la causa de Cristo. Ah, Hermano Swagger, también voy a estar mañana de ujú. viaje. De hecho, mañana un servicio nada más. Viernes en la iglesia de Josh y Ashley Franks, The People's Tabernacle en Savannah, Tennessee. De hecho, hoy comienzan los servicios con el hermano Torrance Nash. Él estará ministrando allá a las 7 p.m. hoy, así que no se lo pueden perder. Tienen que ir a ver al hermano Torrance y van a ser bendecidos. Entonces en poco tiempo te vas, ¿no? Sí, mañana voy a estar de viaje y, bueno, de hecho, después del trabajo voy a irme hacia Savannah. Y cuando Ujú. regrese, tendré el privilegio de ministrar este domingo en la noche en el Centro Familiar de Adoración. Así que Excelente. estoy orando por ese servicio, por todos los servicios este fin de semana. Muy bien, todos, exactamente. Dave, No hasta marzo, no hasta marzo. Bien. Muy bien, vamos a continuar donde nos quedamos ayer. porque los que andan conforme a la carne, viven conforme a la carne. Se refiere a los creyentes que tratan de vivir para el Señor por medios, además de la fe en la cruz de Cristo. Vamos a detenernos aquí un momento y verlo de cerca. Si usted opera según la carne, la situación no mejora, realmente empeora, porque aquellos que andan según la carne se ocupan de las cosas de la carne y no es la manera correcta de avanzar. Como hemos dicho, la carne es eso que es indicativo de lo que es un ser humano. Es nuestra educación, nuestra habilidad, nuestro talento, es eso que una persona puede hacer. No es necesariamente que esté mal. Hay una parte que sí, cuando dependemos de ello, entonces se convierte en algo que está mal. Pero nosotros vivimos, Pablo dijo, estoy con Cristo crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y nosotros somos de la carne, eso es lo que somos seres humanos, obviamente. No tenemos un cuerpo glorificado, lo tendremos cuando suene la trompeta, pero actualmente no lo tenemos. Pero aún así, todavía, bueno, lee la próxima frase de, por favor. Pero los que viven conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu. Mm. Aquellos que colocan su fe en Cristo y la cruz lo hacen exclusivamente.
están haciendo lo que el Espíritu desea, que solo trae la victoria. El Hijo de Dios debe de aprender cómo andar según el Espíritu. Y, y eso simplemente no es muy difícil, en lo absoluto lo es. Que pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y mantenerla exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso es andar según el Espíritu. Y es la única manera de tener victoria en la vida de la persona. Si avanzamos en otra dirección según la carne, usted no va a avanzar mucho. Vamos a perder nuestro caminar. La situación, sea cual sea, realmente continuará empeorando en lugar de mejorar y usted se encontrará haciendo cosas que habitualmente o no haría, no había hecho antes de venir a Cristo. Eso es andar según el Espíritu. Y la carne es algo que tampoco puede hacer lo necesario. Y usted dice, bueno, pero ¿y cómo yo ando según el Espíritu? Simplemente crea, crea que Él obrará en su vida, en su corazón, mientras usted pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es todo lo que tiene que hacer. Es poner su fe en Cristo, poner su fe en lo que Él hizo en la cruz, mantener esa fe allí. Eso es andar según el Espíritu. Lauren dijo, me parece que fue tal vez unos 10 años atrás, creo, y hay que repetirlo, hay que reiterarlo, que él estaba diciendo o nos dijo que, Lauren, Andar conforme al Espíritu, la mayoría de la gente piensa hacer que es hacer cosas, cosas espirituales, como exacto, leer la Biblia, etcétera, exacto, etcétera. Esa es su me definición. quedé en blanco por un momento, repítelo. La mayoría de la gente, si usted le pide a ellos definir qué es andar en el Espíritu, definirían o describirían el acto de orar, leer la Biblia, tal vez testificar, eh, darle a la obra de Dios, hacer cosas que los cristianos hacen. En otras palabras, preocupar su mente. Y esas cosas se deben hacer. Se debe hacer, sí, pero eso no es lo que Pablo Mm, considera andar conforme al Espíritu. Esas cosas dentro de sí mismas son buenas y bendecirán, pero lo que no pueden hacer es libertarlos de la fortaleza del pecado. exacto. Entonces usted debe de poner su fe en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz y mantener su fe allí. Eso es andar según el Espíritu. Andar según la carne es lo opuesto a esto. Es poner su fe en cosas que usted hace y esto es lo que confunde a muchas personas, les cuento. Lauren lo mencionó momentos atrás. Si nosotros hacemos cosas que son bíblicas, y la oración es bíblica, el ayuno es bíblico, el memorizar la palabra de Dios también es bíblico, y así podemos continuar citando cosas así, pero solamente porque sea bíblico en su lugar, no es para darle a usted victoria sobre el pecado, es para que usted entienda que es lo que debe de hacer, poner su fe en Cristo, no en sí mismo. Si lo hace en sí mismo, es andar según la carne. Si pone, por ejemplo, su fe en su educación, eso es carne. Si usted pone su fe en su habilidad o talento, eso es andar según la carne. Y no, no está mal tener talento, claro que no, hacer esas cosas, pero sí está mal depender de ellas. Sí, Y así es como nosotros nos entramos en serios problemas. Pero usted aprende a andar según el Espíritu, lo que quiere decir que simplemente usted pone su fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz. Y eso es andar según el Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo le puede ayudar. Él obrará a favor suyo, le dará poder para vencer. Él hará lo necesario, pero si usted pone su fe en otras cosas, no importa lo que sean, en su lugar, entonces el Espíritu Santo se echará atrás y no tendrá nada que ver con usted porque le costó a Dios realmente mucho para, para ponernos o llevarnos a donde estamos hoy, lo que sucedió cuando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros miramos otra cosa, no importa lo que sea, no importa lo que sea, en otra condición, al Espíritu Santo no le agrada eso. Y Dios el Padre no se agrada de eso tampoco.
Usted debe entender eso. Uno es andar según la carne, lo que hemos tratado de explicar, y lo otro es andar según el Espíritu. Hermano Swagger, la idea de lo que usted está presentando también se describe y se presenta por el apóstol Pablo en Juan 15. Aquí Cristo dijo, morad en mí, y lleva al creyente a una horquilla donde, de hecho, eh, a una viña donde la vid es la fuente de la vida y el pámpano en su ilustración es el creyente. El pámpano no puede producir vida, necesita la fuente de vida que fluye de la vid al pámpano. En un Ujú. árbol, en en el proceso interno del árbol, la savia viaja a través de la vid hacia el pámpano y así trae la vida, las hojas, etcétera, etcétera. La rama o el pámpano en sí mismo no tiene la capacidad de producir esas cosas, necesita recibir lo que la vid puede producir o lo que el centro del árbol puede producir. Y una viña como como esa, todas las vides, todas las vides eran Ujú. la misma, estaban todas interconectadas y para tener el mismo producto se necesita la misma fuente, así que cortaban una parte de la misma vid y la plantaban y así lo hacían una y otra vez y era lo mismo todo de la misma fuente y Jesús es esa fuente, la luz o la vida de ese, de, o la fortaleza de esa vida es la fuente y cada pámpano tiene que depender de la vida que viene exclusivamente Mm, de Cristo. Así que si nosotros lo entendemos, andar conforme a la carne es cuando el pámpano trata de producir y la no se hoja y el puede fruto y es hacer. una imposibilidad. Tiene los atributos y las características de un pámpano y está posicionado para poder producirlo, Eso pero sin es. la fuente de vida que Ahí fluya de la está. vid o que venga originalmente de la vid es imposible, simplemente se convierte en una rama seca. Y ese es el Mm, cristianismo. Tenemos todo lo que necesitamos, pero nada en nuestra hechura como seres humanos tiene la capacidad de producir fruto y las características de Dios. Eso se requiere de la vida de Cristo en nosotros que está presente en la salvación, en la persona del Espíritu Santo. La naturaleza divina es implantada y ahora tenemos que aprender a dar un paso hacia atrás y permitir que Dios haga lo que eso solo Él es. puede hacer y Ahí combinando está. eso con nuestra educación, combinando eso con Eso nuestros es. talentos y habilidades, pero entendemos o Mm. tenemos que entender que nada de esto viene de nosotros como si fuésemos la fuente. Todo viene de Cristo y Cristo hizo eso disponible muriendo, siendo sepultado y resucitando de los muertos, enviando de vuelta al Espíritu Santo después de su ascensión y la cruz fue lo que lo hizo posible. Entonces nosotros moramos en Cristo de la misma manera que llegamos a la vida, Correcto. ¿no? Así es. Y otra palabra es depender. Nosotros dependemos, somos dependientes, no somos los fabricantes del fruto. Y eso es lo que no entendemos porque tenemos una mentalidad de obras. Y no es incorrecto hacer las obras son buenas, pero las obras deben ser el resultado Ujú. de una vida controlada por el Espíritu, donde la fuente viene de Cristo y después el deseo y el poder para lograr las obras viven y obran a través de nosotros. No hay un cristiano entre 10,000, y no creo que esté yo exagerando, que sepa de lo que estás hablando. Ellos no saben. Ellos no saben lo que es andar según la carne. Ellos no saben lo que es andar según el Espíritu. Lo desconocen. Están luchando en identificar, hermano Swagger, lo que la carne es y qué significa eso en mí. En el Antiguo Testamento, tal vez la caracterización más grande de la salvación es lo que Dios hizo en Egipto para poder sacar a su pueblo de la atadura. Es un retrato, una imagen, un ejemplo de la nueva obra de salvación. Pero si ustedes quieren conocer el problema de la carne, tienen esos millones de visitantes que tienen que depender de la provisión de Dios. Inmediatamente de ellos salió lo que nosotros podemos ver que depender de la carne produce. Comenzaron a ver la provisión de Dios y le llamaron un pan inservible. Dice que
habiendo tenido que depender de la provisión de Dios, es lo que el salmista dijo, que los trajo al desierto para probar que él podía aderezar mesa en el desierto. Eso es. Pero en su carne, dependiendo de la dirección del Espíritu Santo, ellos tenían la nube de día y el fuego de noche. Donde quiera que la nube descansaba, el arca del pacto descansaba y ellos acampaban ahí y ellos eran dirigidos. Es un tipo de la dependencia en la dirección del Espíritu Santo, pero esa gente israelita en su corazón, estando en un lugar en donde tuvieron que depender de la provisión de Dios, Ujú. sacaron de ellos todo tipo de maldad y todo tipo de perversidad y realmente de una falta de dependencia en Dios. Así que por eso es que el Nuevo Testamento nos dice que la carne pelea, no la carne del vecino, sino la mía. Pelea contra el Espíritu Santo. Así es. Literalmente está en contra de este plan que Dios tiene. Y bueno, por eso es que depende de nosotros, que, ah, tal como comenzó, que nos preguntemos si estamos identificando realmente lo que es la carne, y si entendemos que esa es la verdadera razón por qué la iglesia tiene el problema que tiene con este mensaje. Porque expone lo que los individuos están tratando de hacer Así por sí es. solos. Así es. Y bueno, cuando usted comienza a vivir ese tipo de estilo de vida, si no vencemos la carne, nosotros vamos a comenzar a ver qué es lo que Dios ha provisto como los israelitas de antaño y decir, eso no vale. Bueno, lo que Lauren acaba de decir, lo que acabas de decir tú, y he tratado de decir, y Dave, no hay un cristiano, tal vez entre 10,000, que sepa de lo que se está hablando. Espero que hubiera más, que tuvieran un concepto simple. Creo que probablemente escuchar lo que estamos diciendo y obedecer, realmente la gente necesita ánimo, la gente necesita no solo escuchar y reconocer, pero tiene que ser reforzado porque como Joseph lo ha dicho tan capazmente, esta batalla de rebelión contra lo que Dios ha provisto y dependencia en Dios jamás se detiene. Y si uno no tiene esto reforzado, si alguien viene y refuerza la carne, oh sí, el pan o la cruz es un pan inservible. ¿Qué dicen? Dicen ellos que debemos depender en esto. Si uno tiene eso en el oído día tras día y uno tiene las aclamaciones y los aplausos por lo que usted puede hacer en sí mismo, eso es lo que la iglesia está aplaudiendo. Se tiene que volver a declarar. Yo realmente creo que el Espíritu Santo dentro de cada creyente nos guiará a la dependencia y eso es lo que este mensaje causará. Un testimonio, le dará testimonio al hombre espiritual de todo y cada creyente cuando escuchen. ¿Será que ellos van a permitir seguir adelante y decir, realmente tengo que pensar en eso porque sí, bueno, porque no estoy dependiendo de la nube ni del pan? Pero ellos no tienen mucha motivación. Bueno, sí, Hay líderes en las denominaciones que no están a favor de que ellos entiendan, ¿no? me temo que es verdad, pero miren, todo lo que podemos hacer es continuar Es animando y exacto. diciendo, bueno, esa es la ruta a la vida. El aspecto cristiano del cristianismo que, que les falta, no lo encontraron en su vida. Es la ruta para encontrarlo. Yo Ujú. les garantizo que es la obra de Dios. Si ustedes Así dependen es, de lo que así es. Cristo ha provisto, ustedes se hacen dependientes y comienzan a buscar la vida de Cristo para crecer en ustedes y no solo depender en lo que ustedes pueden hacer y ni siquiera lo que ustedes hacen. Ujú. Pero permitan que Dios haga algo dentro de ustedes a través del aspecto de la dependencia, de, de la confianza, sabiendo que el enfoque de su fe simplemente tiene que descansar en Cristo. Casi todo lo que se hace, no todo, no todo, pero casi todo se lleva a cabo a través de la carne. Usted dice en el mundo de la iglesia el día En de la hoy. iglesia hoy día se hace a través de la carne. Eso es todo lo que pueden hacer. Si no entienden lo que es andar según el Espíritu, según Sí, la carne, eso es todo lo que pueden hacer. Y realmente para mostrarle que no estoy atacando a la gente, todos los hemos claro que sí, hecho. eso es cierto. Todos hemos hecho eso antes de que el Señor abriese esta gran verdad.
y todavía la sigue abriendo, ¿no? Solamente hemos tocado la superficie realmente hoy día. Nosotros hicimos cosas que pensábamos que lo que el Señor quería era eso, pero no trajo eso victoria. No Sí, sabíamos por qué. correcto. Y bueno, miren, añadamos esto también a lo que estamos discutiendo, Mm, porque no entendemos la ruta de carácter y de la edificación del carácter apropiadamente sí, como Cristo lo hace. Lo que nos engaña, hermano Swagger, es que Dios ciertamente no nos desecha ni nos rechaza, así es. Y ni, gracias a Dios. ni nos quita su presencia. Entonces podemos estar siendo utilizados por Dios en el ámbito del servicio o impactando a otros grandemente porque cuando predicamos el mensaje de Cristo y exaltamos a Cristo, Él trae a los hombres a sí mismo y podemos ver mucho éxito en todo eso, pero el éxito del que estamos hablando, que es tan necesitado, es la edificación del carácter del cristiano, lo que nos da la libertad sobre el peso y el pecado que nos asedia. Mm, Y cuando tenemos parte de lo que Dios puede hacer operando en la vida y la otra parte no está funcionando, entonces eso es confusión, eso es condenación y hay una, ujú. bueno, se esconde el problema y no sabemos cómo deshacernos de él. Estamos tratando de orar y de ayunar para poder vencer y lo que estamos tratando de enseñar es que la misma manera como ustedes fueron salvos es como Dios obra en ustedes para conformarlos y transformarlos a la imagen de Cristo en cuanto a la edificación del carácter. Bueno, hoy día ni siquiera es memorizar versículos, ni siquiera es eso. Es hacer cosas buenas, es lo que se promueve, Sí, ¿no? Si trato a la gente bien, etcétera, etcétera, entonces eso es lo que hacen, ¿no? Si les pides explicar, andar según el Espíritu, es lo que harían. así es como la definición se ha presentado en muchos de los casos, pero hermano Swagger, yo estoy convencido que literalmente hay Mm, millones de cristianos que quieren vivir libre del impacto del pecado en ellos y a través y a lo largo o alrededor mm, de ellos. Han buscado y buscado y buscado y aún están clamando de corazón, no me dejes así, Señor. mm. Así que este mensaje llega como un alivio, llega bienvenido, llega como una puerta abierta a la esperanza, llega como algo que los va a sacar de esa desesperación de no poder avanzar a donde quieren llegar. Yo estoy convencido que todo hombre, mujer, niña o niño quiere vivir Sí. santamente, que la semilla de Dios en ellos es Ujú. plantada en la salvación y que ese es el deseo que ellos tienen. Pero una vez más, la carne nos detiene de llegar a ese deseo. Si dependemos en la carne, el Espíritu va a animar ese deseo. Yo, bueno, oro al cielo que estés en lo cierto, pero yo temo que no lo estás. Temo que no hay tanta preocupación. Bueno, yo le puedo dar escritura para eso si usted quiere. Primera de Juan 3 dice que el hombre que nace de nuevo, que lleva la semilla de Dios, no desea fallar, desea vivir santamente, no quiere andar ni vivir consistentemente en pecado. La nueva criatura, todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Nosotros seriamente queremos ser cambiados y si realmente hemos nacido de nuevo, uno de los problemas claves es de que queremos seguir avanzando nuestra vida con Cristo. Ahora, yo sé que la atmósfera a nuestro alrededor tal vez detenga ese deseo, tal vez quedemos mal y hay cosas que nosotros pensábamos en ciertas cosas y no podemos avanzar. Ellos no están recibiendo lo que deberían recibir para vivir esta vida en sus iglesias. Correcto. Unos pocos sí, pero la mayoría no. La experiencia que ustedes tres han tenido Sí. en lo que refiere a las iglesias, pero iglesias que han enseñado esta enseñanza por tanto tiempo. Se regresa a lo que usted mencionó hace tiempo sin estar sin ser demasiado críticos. No queremos iglesias así en nuestra denominación. Y usted Exacto. sabe de lo que estoy hablando. Ese es Sí. el motivo el día de hoy. Y depende de los pastores, la dirección en la que ellos están llevando a la iglesia es el ámbito del crecimiento de la iglesia. Y realmente van a predicar cualquier cosa que haga crecer su iglesia, no importa lo que sea. De eso es lo que se trata. Y tenemos iglesias infladas, iglesias llenas. Y algunos están decayendo, pero muchos otros, bueno,
Mi esposa me estaba contando de una conferencia que acaba de llevarse a cabo en Florida, en el ámbito de Florida. 50,000 jóvenes estaban ahí. Y hay personas que llegan a escuchar y están reuniendo a gente. El movimiento del crecimiento de la iglesia está teniendo éxito, pero como dijo el hermano Donny, en muchos de los casos es la música la que está llevándolos, no la predicación. Y el tipo de música que se les está dando es lo que se les está dando en el mundo y uno no pudiera ver la diferencia, pero eso es parte de lo que el movimiento es, deshacernos de la senda antigua, Ese es un es lo que camino a la quieren ellos. destrucción, es lo que es. No es el camino a la vida, sino a la muerte. Así es. Pero aún quiero regresar y plantaré yo mi estaca Bien. aquí. Cuando una persona realmente nace de nuevo, el milagro de la Ujú. transformación produce en ellos el deseo de santidad, un deseo de servirle a Dios. Yo no puedo imaginarme en otra cosa. Cualquier persona nacida de nuevo tiene ese modelo básico en ellos. Cuando la persona expresa su fe en Cristo, uno no puede hacer nada, uno es un pecador, uno lo reconoce, uno depende de lo que Cristo hizo y la gracia de Dios llega y vuelve a crearlo a uno. Edifica el espíritu, edifica el alma. El alma es la parte del hombre de donde vienen los deseos, los sentimientos, así que uno tiene nuevos deseos y parte de esos deseos dados por el Espíritu Santo son servirle a Dios. Uno tiene un espíritu que es recreado y que ahora es capaz de recibir información del Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a hablarle a nuestro espíritu. Son el Hijo de Dios, dice, y Él comienza a darnos información si nosotros escuchamos eso. Todo creyente nacido de nuevo tiene estos elementos claves. El nuevo pacto es prometido en Jeremías 31. El Espíritu Santo, que es el marcador de identidad del nuevo pacto, entra e inmediatamente comienza a enseñar y a hablarle a ese individuo la verdad del carácter de Dios. Así que yo declaro que todo creyente nacido de nuevo tiene dentro de sí el diseño de querer estar bien con Dios. Fíjese nosotros, usted nos mencionó, cuando nosotros no entendíamos cómo vivir para Dios y cuando nosotros no estábamos escuchando apropiadamente cómo vivir para Dios, ¿sabe qué fue lo que yo no perdí? Mi deseo de vivir para Dios. Yo estaba desesperado para encontrar la respuesta. Yo quería encontrar dónde estaba. Ahora, yo sé que la atmósfera alrededor de nosotros es difícil. Yo entiendo que las cosas pueden ponerse mal y los predicadores están poniendo en una dirección muy mala, pero mayor es aquel que está en nosotros. Y si la gente escucha, nosotros Mm. ofrecemos la oportunidad de despertar lo que Dios ya ha hecho. Si esto ha sido aplastado y callado por enseñanza mala, por dirección mala, por actividad pecaminosa de la carne, peso y pecado, todo eso puede ser perdonado y todo eso puede comenzar otra vez. Cuando usted nació de nuevo, lo último que usted quería hacer era regresar a donde usted estaba. Yo puedo recordar que estaba yo acostado en mi cama en Nashville, llorando, lágrimas por mi rostro. No sabía qué hacer, pero todo lo que le decía a Dios era, yo no quiero regresar. Yo no quiero regresar, no quiero regresar. Y noche tras noche era el clamor de mi corazón. Y yo creo, y una vez más, yo planto mi estaca aquí en este pedazo de suelo. Yo creo y digo que todo creyente tiene eso. Tiene que ser despertado, tiene que ser dirigido apropiadamente a Cristo y el crucificado. Pero ahí está. Así que cuando hablamos este mensaje por fe, yo digo que eso despierta ese diseño y deseo dado por Dios en la salvación en el corazón de millones alrededor del mundo. Y yo creo que a pesar de la multitud de mensajes falsos y malos que este centro que Dios pone en la nueva creación, Mm. aún puede levantarse y decir, espera un momento, yo quiero eso. Y el hambre, esa hambre no va a ser satisfecha por el mundo o la religión. Correcto, yo creo que SBN ha tocado el corazón de mucha gente en todas las denominaciones, en todo el mundo, de todo tipo, cuando comenzamos a hablar acerca de la promesa que Dios ha hecho para nosotros, dándonos la capacidad en Cristo de poder sobrepasar o vencer ese pecado que ha degradado nuestra experiencia cristiana tanto. Creo que, y una vez más,
voy a hacer ese llamado a lo que usted sabe. La respuesta de todo el mundo. Hemos estado predicando esto ya 20 años. Así Esa es. respuesta no se ha acabado. Alguien, personas están escuchando. Las personas Así están es. Eso es escuchando. verdad. Alguien está diciendo amén. Tal vez yo no entiendo, tal vez yo no pertenezco a una denominación que crea en esto, pero yo, a mí me encanta eso lo suficiente para decir, yo voy a apoyar eso, yo creo en eso. Tal vez hay algo que yo no puedo entender, pero El Señor habló a mi vida 25 años atrás y me dijo, mi iglesia está en una condición terrible. Toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas. Yo sé que eso es verdad, sí, pero también tengo fe que lo que estás diciendo es correcto amén. y, y que van a haber algunos más de lo que nos damos cuenta nosotros que van a salir de ese fracaso, de ese pecado, porque lo que estamos tratando aquí, usted no puede tener victoria sobre el pecado a menos de que opere como Pablo dijo. Correcto, eso es No se correcto. puede, No se puede tener consistencia en la vida no se como puede, cristiano no se puede. cuando lo queremos, pero yo estoy diciendo, estoy haciendo la pregunta yo al panel el día de hoy. ¿Pueden estos huesos secos vivir otra vez? Claro que Claro que sí, sí. claro que Sí, sí. ¿cómo? Hay que profetizar. Él dijo, profetízale a los huesos. Así es. Profetiza. ¿Qué creen que hemos estado haciendo? Bueno, por lo menos estoy tratando de hacerlo, profetizándole a esos huesos. Usted va a escuchar que ese sonido de los huesos se comienzan a mover. Va a estar Hay una sucediendo. reunificación y de repente, donde no había nada más que huesos secos y muertos y una iglesia que estaba enferma, va a haber una porción de la iglesia que va a unirse en la verdad de Cristo. No somos nosotros lo que estamos proveyendo, somos los mensajeros nada más, pero el mensajero le profetiza a esos huesos secos y esos huesos secos bueno, vuelven a la vida. La iglesia tal vez esté buscando a los muertos, pero aún así es la iglesia de Jesucristo. Así que dentro de su margen de trabajo tienen la capacidad de poder crecer una vez más en el poder. No se requiere de 1 millón de creyentes, solamente 300. Vamos a poder hacer lo que necesitamos con eso. Pero es la gente que entiende. Y perdóneme por estar un poco apasionado el día de hoy, pero yo creo en lo que estoy diciendo. Si no lo creyera, mejor hay que cerrar todo esto y hay que irnos. Si yo pensara que mi profetización no es nada, mejor hay que quedarme en casa y dormir un poco más. No tiene sentido, ¿verdad? Mire, yo creo, hermano Swagger, que hay una oportunidad, y yo sé que ustedes también, y todos nosotros también, de poder abrumar y vencer las tinieblas de la iglesia con la luz del Evangelio. Y aún aquellos que están en tinieblas van a ver, van a ver la luz. Ahora, responderán, vendrán algunos cuantos sí, otros no, pero aún así, ustedes se van a impresionar cuando lleguemos al cielo y veamos la gente que estaba en sus casas escuchándonos diciendo, yo quiero vivir para Dios, pero, y bueno, no, pero hay esperanza en mí, hay esperanza en mí, hay fortaleza que no tenía antes porque me están diciendo que esto es tan simple como poner mi fe en Cristo como cuando yo recibí a Cristo. Así es. Piensen en el milagro de la nueva creación. Sé que estoy hablando mucho, pero piensen en el milagro de la nueva creación. Pongan, miren, ustedes pusieron su fe en lo que Dios hizo, y Dios hizo algo que ustedes no vieron, esto es lo que Él hace, así que ahora como creyentes comenzamos y Él dice, hay que vivir así, sigan poniendo su fe en mí y lo que yo hice, yo obraré en ustedes, y eso es lo más impresionante del cristianismo que puede llegar a ser. Apocalipsis 3 habla de la iglesia tibia, rica y que tiene bienes y que dice que no necesita nada, pero él lo está diciendo aquí, lo está Así diciendo es, claramente, que no tiene nada y está aquí buscando a una sí, persona. y hay más de una persona. Discúlpenme por emocionarme, por favor, pero la próxima semana vamos a venir ante el pueblo y les vamos a decir, ayúdenos. ¿Saben qué? Más de una persona nos va a llamar la próxima semana en el maratón y nos va a llamar, se los Garantizado. garantizo. Más de una persona, más de una persona. No quiero ser, miren, yo Así simplemente, es. yo entiendo qué es lo que está pasando. No soy yo ciego en cuanto a la oposición. Créanme, yo recibo los correos, querido idiota, querido tonto, querido idiota. Yo sé que me aman, ¿verdad? No sé por qué no, ¿verdad? Porque yo soy una persona muy linda. Pero al mismo tiempo, los otros escriben y dicen,
ese mensaje me despertó, causó algo en mí, aún como con usted, aún como conmigo. ¿Por qué estoy yo tan fuerte con todo eso? ¿Por qué estoy tan emocionado? Ha tocado mi vida en gran manera y yo quiero que todo el mundo lo Ese es tenga. el punto. Entonces, por cierto, miren, yo sé que algunos están rechazándolo, entiendo que algunos no lo entienden, pero yo estoy feliz de sentarme aquí día tras día y decir, ¿saben qué? Tenemos la solución para ustedes y no se trata de que operan en una metodología que depende de su carne. Esto es ustedes dependiendo de Cristo. Creo que una de las razones por las cuales el hermano Swagger está diciendo lo que dice y es importante es por qué no hay muchos escuchando. Es por lo que el hermano Danny citó anoche en Proverbios. Mientras él lo citó, estaba yo pensando en las cruzadas que el hermano Danny y Gabriel celebraron, diría yo, en los últimos 4 o 5 años. Y estaba yo pensando en la presentación del Evangelio, ¿no? Que ellos llevaron al pueblo en ciertas ciudades. Y usted Y fue parte de yo eso. tuve el privilegio de estar allí, fue maravilloso lo vivido, pero pensemos en cuántos predicadores han abandonado eso. No estaban allí solo para enseñar, nosotros podemos entrar en la profundidad de la palabra y la doctrina de la cruz en esta programación, pero allí presentaron el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Y, y son muy pocos hoy en día los que están edificando la iglesia, porque es lo que estaban haciendo. Nosotros vimos a cientos de personas que llegaron a salvación en esas campañas, pasaron al altar y aceptaron a Cristo, pero eso se ha dejado atrás. Entonces, si nosotros seguimos caminando en ese camino, por eso hay un vacío tan grande, algo que falta, lo que estamos viendo en la iglesia es porque si nosotros no tenemos a gente edificando la iglesia, no habrá nadie a quien se le enseñará la cruz. Ni siquiera nadie enseñará el mensaje de la cruz. Si abandonamos el poder del Espíritu Santo atrás y dejamos el evangelismo, lo dejamos atrás en lugar de por osmosis o ser miembro de nuestra iglesia o 15 iglesias que son multicampus. Esa es la motivación hoy en día del crecimiento de la iglesia, pero no es la manera como la iglesia es edificada. Alguien Alguien envió, envió a Gabriel am, información de algo que está sucediendo en Panamá y unas 5,000 personas. Y era como una campaña lo que estaba sucediendo allí. Y le estaban dando al diablo un golpe así bajo, es. un poderoso mover del espíritu. Lo enviaron por el teléfono, Sí. enviaron esa información. Y así que estás en lo cierto, estás en lo cierto. La palabra de Dios va a tener un efecto muy poderoso. Es mayor que el poder de las tinieblas. Mi palabra no regresará a mí vacía, sino que logrará lo que yo la envié para hacer. Es lo que él Eso dijo. es. Y cuando, Y las iglesias que están en una condición mala solamente es un lugar para que el Espíritu Santo empiece a trabajar absolutamente, esa tierra. claro que sí. Y miren, yo realmente, miren, no estoy ciego, como les dije, en cuanto a la oposición, lo entiendo. Yo he sido el receptor de palabras lindas de diferentes denominaciones, pero al mismo tiempo, sea que no nos entiendan o si nosotros presentamos esto pobremente, hay una esperanza. Así es. Miren, Jesucristo y este crucificado puede satisfacer esa esperanza. Job 14, yo prediqué este mensaje hace 25 años en el Centro Familiar de Oración. Job 14 dice que hay esperanza para un árbol si fuese cortado completamente, si Se siente levantará otra agua, vez. solamente al percibir el agua. Así es. Eso, mis amigos, es un tipo del mover y la operación del Espíritu Santo. Un Mm. creyente es, es simbólicamente representado en la Escritura como un árbol. Versículo 9 de Job 14 dice que, sin embargo, al percibir el agua, retoñará y traerá o volverá a retoñar como una planta, como un árbol. El mover del espíritu, cuando usted lo pone por encima de algo que ha sido creado por Dios como un cristiano, aun si la falsa doctrina y el pecado lo ha tumbado, cuando no se puede ver nada, ni siquiera nada. Un mover del Espíritu Santo puede volverlo a traer a la vida. Así Un es, así momento es.
en la presencia de Dios puede alimentarlo y de repente de esa raíz sale esa nueva vida que comienza a salir a través de toda esa madera muerta que no parecía como nada. Y tienes un árbol. Y antes de que uno se dé cuenta, ya hay un árbol, otra vez hay esperanza para ese árbol. Y si pudiera haber esperanza para ese árbol, hermano Suagra, hay esperanza para el cuerpo de Cristo y tenemos un mensaje que puede traerlos a la vida. Garantizado. Muy bien, vamos a leer la última parte, por favor. Pero los que viven conforme al Espíritu, las cosas del Espíritu. Aquellos que ponen su fe en Cristo y la cruz lo hacen exclusivamente, están haciendo lo que el Espíritu desea que solamente puede traer victoria. Pablo claramente nos dice que el mensaje que va a traer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que solamente puede mejorar al yo. Aunque lo anterior ya se ha entregado, pero aún por la gran importancia de lo que hemos tratado, por favor permitan la repetición. Lo siguiente es un diagrama corto que nos dice cómo vivir para Dios, cómo ordenar nuestro comportamiento, cómo el Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas. Es simple y al grano, pero fácil de comprender. Y Lauren fue quien preparó esto. Bien, lo primero es el enfoque. El enfoque siempre debe de ser el Señor Jesucristo. Vamos a ponerlo en la pantalla, por favor, si lo tenemos disponible. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, número dos, objeto de fe, la cruz de Cristo. ¿Podemos detenernos aquí un momento, por favor? Claro. Cuando hablamos del enfoque, y Joseph mencionó algo aquí hace unos momentos, el enfoque de la experiencia cristiana está en Jesús, en quién Él es y lo que Él ha hecho. Eso se supone que debe ser el enfoque, no lo que nosotros hacemos. Cuando nos enfocamos en algo, nuestra atención completa se dirige a ella. Mm, Nos, bueno, nos ponemos al tanto, nos hacemos, estamos alertas de la situación, no estamos tratando de ver cómo hacer números, cantidades, cómo seguir con una entidad multifacética. Nuestro enfoque está en Cristo y cuando nuestro enfoque está en cualquier cosa, les garantizo que el objeto de nuestra fe estará en lo que nosotros nos enfocamos. Así Así es. de simple. Si uno, si uno se enfoca en algo, uno va a dirigirse ahí. Aún me encanta ir de motocicleta, aunque el hermano Sager dice que no puedo. Pero una de, uno de los procesos cardenales de estar en una motocicleta es ver hacia donde uno se quiere dirigir. Ver hacia donde uno se quiere dirigir. Si uno, bueno, se enfoca, la inercia y la velocidad lo dirigirá a ese punto. Ahora, no hay que tratar de hacerlo sin mantener el enfoque a donde uno quiere ir. Suena simple, pero reaccionamos de esa manera. Cuando el enfoque está en lo correcto y adecuado, uno va a seguirlo. Y eso será el objeto de el corazón, será el objeto de la fe, será el objeto de todo en la vida. Así que solo quiero detenerme aquí porque el enfoque es algo muy importante. Hoy se nos está diciendo que tenemos que enfocarnos en la música, que nos enfoquemos en los programas, que nos enfoquemos en diferentes cosas y nosotros estamos diciéndoles esto simple y sencillamente hay que enfocarse en Jesucristo y el crucificado. Hay que aprender de la persona que se amó a sí mismo y o que él le amó a usted y aprendan qué fue lo que él hizo. Cuando se enfoquen en Cristo y el crucificado, su objeto de fe se convertirá en la obra consumada de Cristo. Ahí está. Si su enfoque está en Cristo y lo que él hizo en la cruz, y eso exclusivamente, todo lo demás va a caer en su lugar. Caerá en su lugar porque uno no estará buscando nada más. No conozco yo un cristiano que no tenga su enfoque en el Señor Jesucristo. Hay que pensar en eso. Hay que pensar en eso Bueno, porque miren, hay muchos cristianos que están perdiendo su dirección porque han perdido su enfoque. sí, una vez más, tal vez hablen de Cristo, pero hay que fijarnos en dónde está ese enfoque, donde quiera que esté ese enfoque, a dónde los está llevando, a dónde los está dirigiendo. Se trata de edificar su edificio, de construir o de aprender Cristo. Y bueno, miren,
Dios le dijo a Abraham, él estaba preocupado de los 5 reyes, 4 reyes que había derrotado y que estaban impactándolo, promesas de Dios que no se habían cumplido. Y Dios vino a Abraham en Génesis 15:1 y le dijo, Abraham, Abraham, no temáis, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Pensamos eso de nuestro Padre Celestial, que tenemos Ujú. una relación con Él. Él Así es el es. enfoque de nuestra vida. Él es lo que nos llama la atención, el pensamiento, nuestra ideología. ¿Cuántas veces levantamos nuestro dispositivo y no nos enfocamos en Cristo, nos enfocamos en lo que todos los demás están diciendo, en lo que Fox News está diciendo, en lo que CNN está diciendo? Hay que mantenernos enfocados en Cristo. No significa que uno ignora el mundo alrededor, pero el enfoque está en Él. Y uno aprende constantemente el valor de lo que Él hizo. Ujú. Los cristianos dicen la palabra Cristo. Todos, sí, así es. Todos hablan de Ujú. eso. Pero si su enfoque no es correcto, el blanco de su fe no va a ser el correcto tampoco. Correcto. La fuente de poder no va a ser la Así correcta. es. Los resultados no van a ser los Correcto. correctos. Y finalmente, eso comienza con lo que uno está viendo. ¿En qué se está concentrando uno? Bueno, vamos al segundo. El objeto de fe, el objeto de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Eso es lo que es. Es muy similar al enfoque. Lo cementa, lo lleva donde tiene que estar, ¿no? Donde nada más es importante. Correcto. Así que ese es el objeto de fe. Pero el problema que tenemos es que el objeto de fe o de nuestra fe para muchos cristianos es otra Correcto. cosa aparte de Cristo y la cruz, y es porque su enfoque está equivocado. Correcto. Ese es el punto. Se están enfocando en lo que ellos hacen, lo que se les dice que tienen que hacer, cómo funciona el programa, cómo iniciamos este programa. Si hacemos todas estas cosas, entonces vamos a tener lo que queremos lograr. Y eso es lo que la mayoría de cristianos creo yo que ahí es donde creo que ellos se desvían. El enfoque no está en Cristo, aunque hablan de Cristo en su idioma, su enfoque realmente está en edificar su iglesia o hacer esta obra. Y el objeto de la fe está en lo que uno hace. Así que si uno se enfoca en las obras y cumplir con las rutinas y todo eso, el objeto de fe entonces será este. Si yo hago eso, entonces estoy bien. Sí, pero el Hijo de Dios, su enfoque debe de estar en el Señor que tiene, en el enfoque que tiene el Señor hacia nosotros, para Correcto, y tiene la acercarnos razón, más. pero la manera equivocada, la manera derrotada comienza con el objeto incorrecto de fe. Es un correcto en números, pero es un enfoque en dinero, en psicología, es un enfoque en habilidad, es un enfoque en talento, es un enfoque en todas las cosas que nosotros valoramos por encima de Cristo. Y aunque la mayoría de cristianos dicen, bueno, yo no lo hago así, fíjense en qué se están concentrando, en qué están pensando. ¿Están pensando en Jesús y lo que Él hizo por ustedes? ¿Están agradecidos por eso? ¿Están agradecidos en su vida de oración? ¿Qué están, ¿Por qué están pidiendo? ¿Qué están pidiéndole a Dios? ¿Vienen ustedes a Dios y le dan gracias por lo que Él ha hecho? ¿O enseguida dicen, bueno, Dios, necesito esto, tengo que hacer esto? Y esto le ayuda a identificar lo que nuestro verdadero enfoque está por Así sus es, así es. acciones y todo eso. Pero si el blanco de su fe es correcto, su enfoque es correcto, entonces la fuente de poder es correcta también, lo que es el Espíritu Santo. Tal vez quiero cambiar lo que dije anteriormente. La verdad es que ningún creyente no quisiera tener su enfoque, un verdadero creyente en Cristo. Creo que si usted le pregunta a ellos dirían que su vida solo se trata de Cristo, que su vida se trata de Él. Pero estoy de acuerdo cuando se trata de la experiencia cristiana, que es cuando sale este tema, el enfoque se convierte en las obras. El enfoque se convierte en lo que Correcto. nosotros hacemos. Y la mayoría del tiempo, estaba hablando con un pastor del estado de Washington y tal vez estaré allá en el tiempo de verano, pero él dijo bueno, él me estaba preguntando del ayuno y él me dijo que al enseñar el tema, él quería asegurarse de que que lo enseñara de tal manera que ofendiera la doctrina de la cruz. Y él estaba perplejo en cuanto a las disciplinas. Y yo creo que esa es una de las razones primordiales en las que los cristianos
confunden cuando se trata de la vida victoriosa cristiana. La mente se va inmediatamente a la oración, al ayuno, inmediatamente a lo que las cosas que ellos pueden hacer para vencer el pecado. Como una iglesia predominante en el estado de Texas, ellos tienen un lugar a donde uno entra, si uno tiene una lucha con pecado, uno llega a ese lugar y disfruta de la presencia de Dios, y la idea es que cuando uno sale de ahí, la gente testifica de tener la victoria sobre el pecado. Eso no es Pero así. ese es el motivo. Si yo puedo entrar a ese ambiente espiritual, si yo puedo ir a una iglesia que esté predicando un mensaje poderoso, si yo puedo llegar a una iglesia que es el libro que se haya popularizado en la iglesia cristiana, eso me traerá esa vida victoriosa, y yo, No es así. sí, pero eso es lo que ellos piensan. Así que sí, es muy raro encontrar a alguien que diga que cuando se trata de la vida cristiana, han considerado sacar o quitar el enfoque de lo que ustedes están haciendo y Ujú. ponerlo sobre Cristo. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo realmente arreglará todas estas cosas y empezamos a poner nuestra fe en Sí, el lugar correcto, en el blanco correcto. Nuestro enfoque está en Cristo y eso exclusivamente lo que Él sí. hizo por nosotros en la cruz. Kenneth Weiss dijo esto, y disculpe, no quise interrumpirlo. Adelante, En adelante. Romanos capítulo 6 se dijo que debemos caminar en novedad de vida. Ahora, Romanos capítulo 6 versículo 4, novedad de vida. A menudo, una vez más, la gente se fija en una nueva manera de vivir o en lo que hacemos. Pero Kenneth Weiss, el gran erudito, grabó o registró en sus escritos que la novedad de vida es, de hecho, una nueva fuente de vida. Ahora, la única fuente de vida que tenemos antes de la salvación era nuestra propia fuerza de voluntad, nuestra fortaleza, nuestras habilidades, talentos y lo que podemos nosotros hacer con La nuestra carne. carne, la Sí, carne. exacto. Pero ahora que hemos sido crucificados con Él, sepultados con Él, resucitados con Él para vivir en Él, ahora tenemos una nueva fuente de vida, una nueva fuente de poder. Y aprender a depender en eso es, una vez más, la diferencia entre la vida cristiana victoriosa y derrotada. La fuente de poder, cuando nosotros nos enfocamos en fe en Cristo y la cruz, siempre se va a convertir en el poder de Dios. Y si Él vive en nosotros, bueno, vamos a hacer morir las obras de la carne y venceremos las situaciones de la vida. No en un momento, pero progresivamente, al mantener nuestra fe ahí, el Espíritu Santo manifestará esa victoria. Fuera de eso no tenemos nosotros la ayuda. Vamos a ponerlo de vuelta en la pantalla, el diagrama, por favor. Y vamos a empezar desde arriba. Enfoque debe de estar en el Señor Jesucristo. El blanco de nuestra fe, objeto de nuestra fe, debe de ser la cruz de Cristo. Romanos 6, 1 al 14, etc. Número 3, la fuente de poder. Fuente de poder es, es el Espíritu Santo. Así Romanos es. 8, 1, 2 y 11. Número 4, resultados, victoria. Este es el método de Dios de victoria, de caminar en victoria. Ahora vamos a cambiar usando la misma fórmula, y Lauren hizo esto aquí, lo escribió, el camino de la carne, que lamentablemente es el método de la mayoría de la iglesia moderna. Es la misma forma. Enfoque las obras. Las obras quiere decir que dependemos de nosotros para lograrlo. Y ayunamos unos cuantos días, haremos esto, aquello, lo demás. Una parte de eso es muy bueno y le va a ayudar, pero no le dará victoria sobre el pecado. Y ese es el problema, damas y caballeros, es el pecado. Número 2, el blanco de fe. El blanco correcto de la fe es la cruz de Cristo. Pero de esta manera es el rendimiento, que también hacemos las cosas que son establecidas, esas obras, y nos hace eso sentir bien. Hemos hecho esto y aquello, etcétera, etcétera. Número 3, la fuente de poder. El Espíritu Santo no operará en esta capacidad. Así que la fuente de poder es el yo. Es lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. Los resultados, derrota.
cada vez derrota porque el Espíritu Santo no operará en esta atmósfera. Él no lo va a hacer. Es Jesucristo quien pagó el precio por nuestra victoria. No yo, no nadie más. Es el Señor. Así que el blanco de nuestra fe debe de ser Él y lo que Él hizo en la cruz. Ahora, vamos a volver al enfoque original o el método original. El enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Blanco de nuestra fe, la cruz de Cristo. Fuente de poder, el Espíritu Santo. Los resultados, victoria. Amén. Y eso es lo que queremos, damas y caballeros, victoria. Alabado Dios, yo sé lo que es la victoria. Y le damos al Señor la honra y la gloria por ello. Dios sabe que luché por mucho, mucho tiempo. Y todas estas cosas que les digo, las hice todas. Me levantaba cada mañana a las 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana, todas las semanas, toda la semana y aún meses así, tratando de andar en victoria y no pudiendo hacerlo. Leí la Biblia tantas veces, bueno, una vez cada año, 50, 60 veces. Y memoricé tantos versículos, casi capítulos completos. Y eso me ayudó, me bendijo, claro, pero eso no me dio victoria sobre lo que yo necesitaba, lo que yo estaba buscando. Lo único que yo sabía era que Dios era misericordioso y Amén. gracias a Dios por eso. Pero el día cuando el Señor abrió la puerta y dijo, aquí está, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y gloria a Dios por ese momento. Damas y caballeros, esta es la mayor y mejor vida en el mundo. Yo me pellizco en ocasiones pensando, Señor, ¿será que nunca se terminará? No, nunca se terminará. Eso es lo maravilloso, que permanecerá victorioso, creciendo en la gracia y conocimiento del Señor. Usted no puede crecer de ninguna otra manera. Si trata de hacerlo por su propia maquinación, eso es la carne y eso no va a funcionar. Así es. La gracia de Dios nunca se acaba, pero nuestro tiempo sí. Bueno, el tiempo pasó muy rápido. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.